Operación revolución. Se puede crear una pieza mediante la operación revolución. Para ello, hacer clic en su icono. Luego se elige el plano en el cual se va a crear el croquis que contendrá dicha operación. Seguido, crear un objeto cerrado que contenga una línea recta como mínimo, porque ese va a ser el eje de revolución. Luego sales de croquis, o hay que dar clic a salir de croquis y aparecerán los parámetros para definir la revolución. Lo primero que se hará es seleccionar el eje de revolución, que en este caso es la línea recta que se tiene que tener como mínimo, y luego se define el ángulo de revolución, es decir, si quieres que se revolucione 360 grados creando una esfera o simplemente un pedazo del objeto que tengas definido. Una vez todo listo, dar a aceptar y automáticamente se cargará en el árbol de operaciones la revolución con el nombre revolución 1, el cual contiene el croquis, que es el objeto cerrado. Según los parámetros que se haya definido, la revolución se creará de distintas maneras y dependiendo del contorno o del croquis que se haya creado. Operación revolución. Esta operación permite crear mediante un croquis definido un objeto de manera muy sencilla. Es decir, va a ser un barrido de un objeto cerrado que se tenga. Para ello simplemente se le da clic en revolución de saliente base. Se selecciona el plano a partir del cual se quiere crear. Por ejemplo, si se selecciona este plano, se tiene que tener como mínimo una línea, recortar entidades para poder eliminar esa parte. Se tiene que tener como mínimo esa línea y el objeto que esté completamente cerrado. Al darle clic en salir de croquis, simplemente el eje de revolución se debe seleccionar, en este caso es la línea, y se debe definir cuál es el grado, es decir, puede ser 90 grados, puede ser 45 grados o así sucesivamente. Entonces, una vez que esté listo, se le da a aceptar y queda definido el objeto de revolución. Ahí se puede observar. Él contiene lo que es su operación y su croquis dentro de él, como toda operación que se carga. Se puede crear, por ejemplo, se va a eliminar, se puede crear diferentes parámetros de revolución. Por ejemplo, si se tiene otro objeto que no necesariamente tiene que ser circular y se le dice salir de croquis, de él se selecciona revolución saliente base, se le dice que este va a ser el eje de revolución y fíjense el objeto que se está creando, un objeto complejo de una manera súper sencilla. Cualquiera de ellos puede ser el eje, por ejemplo, control Z para regresar a la operación, puede ser de repente este el eje. Entonces fíjense el objeto que se está formando, aceptar, otro objeto diferente dependiendo del eje que se seleccione, siempre y cuando obviamente se pueda revolucionar. Control Z nuevamente, ahora vamos a hacerlo en base a este, ahí está, si se fijan, entonces dependiendo del objeto que vaya a revolucionar se crean diferentes formas o maneras de esta misma pieza.